Alejandro Campos. Este texto lo titulé Preguntas transgresoras para una desobediencia axiológica frente al hábitus en el medio literario mexicano, y al final hago una presentación de los narradores que están incluidos en este número. ¿En qué valores reales funda un antologador sus criterios de inclusión o exclusión? ¿Qué tanto se propician los valores de la democracia moderna, pluralidad, tolerancia, igualdad, diversidad, en la praxis y cotidianidad del creador literario? ¿Cuál es el criterio profesional o la honestidad existente con que las autoridades institucionales, en sus diversos niveles de gobierno, aplican para decidir cuáles escritores son los beneficiarios de sus estímulos, actividades, encuentros y premios? ¿Existe de verdad la igualdad política y jurídica en el medio cultural? ¿O predominan las prerrogativas de sangre y equivalencias de títulos nobiliarios que permiten conseguir un trato diferenciado a fulanito o perenganita, quienes se presentan como premio tal por cual? ¿Se practica la fraternidad o vivimos en lo que Argüelles denomina los simulacros de la cultura, y los creadores, por la demasiada competitividad y afán ególatra, emancipamos valores como los de la exclusión, marginación, silencio y aplastamiento de los otros que piensan o estilísticamente son diferentes? Por la terquedad de polarizaciones extremas, dogmas o maniqueísmos estéticos. ¿Por qué algunos críticos confunden valoración con valor o percepción con obra percibida? Esto es, reducen lo valioso a aquello que les agrada o interesa, o peor aún, la crítica que pretende legitimar solo a los amigos. Sobre esa cualidad real, irreal, estructural que denominamos valor, sería importante reflexionarlo desde lo que Rizier y Frondizi denomina situaciones. Esto es, el conjunto de factores sociales, culturales, ambientales e históricos que rodean al sujeto que elige o jerarquiza un valor consciente o inconscientemente frente a otros. Por ejemplo, alteridad o reconocimiento del otro frente a la nulificación o ninguneo. ¿Se debe institucionalizar el silencio por los actos de a quienes se les permite todo por su genialidad? ¿Acaso la trayectoria o pseudofama son también un fuero tácito para aplastar la dignidad de otros seres humanos? Si la realidad es pluralísima e incluso multilingüe, ¿por qué no es registrada y estudiada con estos enfoques? E insistimos en erigir estatuas de bronce o buscar caudillos para todo. ¿Por qué son cada vez menos los creadores cuyo signo distintivo son la humildad y la bondad como pruebas de su grandeza? ¿Quién se atreverá a llenar con reverencia y audacia esos vacíos marginales? ¿Quién se aventurará a buscar el privilegio de los pluralismos cada que intenta hacer un canon? ¿Cómo resistir a los condicionamientos de un sistema que pareciera inducir a pensar que es imposible crecer? Cito, cada uno con su propia lengua y unidos a un mismo fuego. ¿Quién, si no esas minorías de la periferia o del centro que respetan profundamente el trabajo del otro a pesar de sus diferencias ideológicas o estéticas? ¿Quién, sino aquellos cuya autocrítica está a la altura de su integridad moral? Solo aquellos que saben que los actos también tienen su poética y que hay decisiones y omisiones que desnudan las metáforas más logradas. Aquellos que, como el colectivo que integra Verso Destierro, no olvidan lo que acotaba Revueltas, que el escritor no es solo cuestión de estética, sino también de ética,
Esos pocos que saben que todo lo que impide un proceso de autocreación del ser humano pleno encarna un antivalor y lesiona la dignidad humana. Aquellos que hacen de la cultura un agente de cambio y no un adorno para la soberbia intelectual. Por ello celebro la espléndida selección de esta curaduría a cargo de Adriana Tafolla y Andrés Cisnegro, porque vienen a recordarnos los valores transformativos de la ruptura cuestionante y la transgresión subversiva. Holloway nos enseña que la creación brota de la negación. Rehusar y crear es la forma de darle vuelta al mundo, crear grietas en el sistema, grietas que se extiendan, se multipliquen y después se junten. Es una forma alternativa de experimentar en la construcción de realidades transformadoras. Crear realidades nuevas es parar el cómo se vienen haciendo las cosas, resistirse a incrustarse en la rueda de la rutina monótona de crear de la misma forma, sin el menor viso de riesgo, perpetuar una sintaxis desde la poética de la zona del confort, dictada por la tradición y el conservadurismo, o buscando fórmulas exitistas que prolongan el status quo. Por ello quiero concentrarme en los méritos de quebranto y desobediencia que percibí en estos narradores, aquí incluidos. Aprender a desobedecer la preceptiva del estatismo y los convencionalismos que dictan las élites que campean cerca de la tecnocracia y la derecha que intenta vender sus preocupaciones, sus falsas preocupaciones por los que no tienen voz. Los narradores, aquí incluido, haciendo uso de su conciencia humanística, no de su conciencia autoritaria, desobedecen las leyes del poder y hacen caso a la voz de su conciencia, a la voz de su razón, a su convicción. Quebrantan las leyes de ese poder autoritario. Ese sentido de agencia, capacidad de proyectar, capacidad de transformarse y transformar, es el único medio para cristalizar el mundo que se sueña, huir del camino que han repetido los otros para construir el propio destino. En el cuento de Óscar Alarcón Travolta llamado Cero, la vieja del basurero, el personaje de Graciana se construye de manera excepcional, ya que el uso del retrato, las características tanto físicas como mentales y emotivas, nos permiten dibujar perfectamente al momento de leerlo. A su vez, se observa la fusión que existe entre las fantasías sexuales de quien narra y el acto sexual donde pierde su virginidad. Es de esos cuentos donde uno se prende más del personaje que de la historia misma. Por otra parte, en Métodos para adelgazar, de Gerardo Amancio, lo transgresor tal vez lo observamos en la creación artística como medio para realizar cualquier fin. En este caso, uno como lector infiere que quien narra es un escritor al servicio de varias personas quienes contratan su arte para acabar con un tercero. También se realiza la comparación entre la gordura física con la escritura de una novela o una sinfonía, mientras que el estar delgado va de la mano con el cuento o una canción. A su vez, en El remedio, de Edgar Omar Avilés, existe una nueva interpretación o visión de la religión católica. Si bien se dice que es una ceremonia antropofágica, comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, en esta historia se relaciona con los vampiros, donde literalmente el vino de consagrar sangre de Cristo es sangre real, y las efigies crucificadas tienen el poder de bajar de la cruz, controlar el tiempo y así alimentarse de sus víctimas. La selección narrativa de la epístola es acertada, ya que puede remontarnos a aquellas épocas donde los secretos se transmitían de esta manera. En La noche de los feos, de José Manuel Ríos Guerra, nos encontramos de inicio a fin con la ironía.
Es un cuento divertido y al mismo tiempo cruel, donde se contrapone la belleza con la fealdad, el karma con el dharma, para dar paso a los puntos kármicos. Esto es, obtener o perder puntos con la persona con quien tengas relaciones sexuales. Si lo haces con una persona más guapa que tú, pierdes puntos, pero si lo haces con alguien más feo que tú, ganas. Inclusive se habla de actrices famosas como Milla Jovovich o Penélope Cruz, quien al parecer conocen la existencia ilógica de estos puntos divertidísimamente kármicos. Por último, en Nulltrack de Iliana Vargas, leemos la importancia de darle sentido a las historias que por sí mismas no las tienen. Se usa constantemente la lítote, negar algo afirmándolo o negar decir algo mientras enuncia. Así como en el libro Vacío de Josefina Vincent, nos encontramos ante la complejidad de escribir una novela y la propia novela se construye con estos problemas. En el cuento de Iliana es poder determinar cómo una historia sin sentido lo tiene. Y bueno, quiero agradecer profundamente la invitación, felicitar a una persona que admiro. Octavio Paz decía que el valor de las revistas literarias no está en el camino de proyectos que se inician, sino el cómo se mantienen. Y bueno, las personas que son cercanas a la promoción cultural, apostarle a esta idea romántica de ser editor en un país, en las circunstancias en las que estamos, es verdaderamente titánico mantener durante tanto tiempo una revista cultural artística en este país. Entonces yo les invito a que todos compren hoy Blanco Móvil y bueno, pedirle un fuerte aplauso a este editor grandioso que ha persistido en este sueño de insistir en que las letras y la literatura en general, el arte, puede transformar a la humanidad, y que la humanidad no es un origen, sino a veces un destino que solamente alcanzamos por medio de las artes y en este caso del gran poder del trabajo artístico del lenguaje. Y bueno, esta fusión maravillosa de integrar a otros editores en este proyecto me pareció una idea genial, que desde luego yo siempre he destacado la importancia de la pluralidad, del respeto al trabajo del otro, aunque no compartamos su estética, ¿no? De no nulificar al otro, no ningunearlo y darle el valor a todas las propuestas. Y entonces, bueno, felicitaciones que siguen también los amigos de Verso Destierro trabajando siempre infatigablemente y abriendo senderos a nuevos autores. Y bueno, gracias por escucharme. Lo dicho, lo último, solo responsabilidad de